Guajes, hoy regreso a una de mis sidrerías favoritas, a pegarme una buena farturina, o eso espero. Como veis, un comedorín pequeñín, pero hasta las trancas. Aquí descansen la sidra como tiene que ser, chavales. Y arrancamos con estos tostinos, guajes. El de queso cabra con cecina, el de huevo, que miráis el colorín que tiene, con picadillo, y el de morcilla con cebolla caramelizada. Pito, pito, gorgorito, no sé cuál me gusta más, ni cuál es el más bonito, pero bueno, vamos allá. La cecina está súper curada, ¿eh? Con el queso de cabra, brutal. Madre mía, qué pinta tiene este huevo. ¿A vosotros qué os gusta más, la clara o la yema? Yo soy más de yema, porque es donde se molla, y un picadillo nada grasiento. Yo me lo puedo creer, que en una ciudad haya encontrado un tortu tan casero como este. Sabe a maíz puro. Y vamos a por el tercero, el de morcilla con cebolla caramelizada. De dioses. La combinación de la morcilla con la cebolla caramelizada, más lo que es la base, el tortu de maíz, un auténtico espectáculo. Sinceramente me quedo con el de huevo y picadillo y con este de morcilla y cebolla. Y mirar el perolón que nos traen aquí para los dos de fabada, chavales. Es que huele la fabada esta. Mágame Dios. Una fabina que se deshace sola. Se nota que está cocinada al chup-chup. Joder con el chorizo. Un poco picantín, eso sí, ¿eh? Mira, decid lo que queráis, pero es que yo no me creo lo de esta fabada. Tenéis que venir a probarla sí o sí. La tienen todos los días en el menú del día, que el menú del día sale por 13 pavos. Con un entrante, un primer plato, un segundo y postre y bebida. ¡Buah! Chipirones amariscaos, con langostino, con vieira, con almejes y con una andarica. La verdad que están muy buenos. Los chipirones, los almejines un poco pequeñines, pero bueno, almeja para chuparse los dedos. Y la salsina, muy buena. Y estos chipirones amariscaos, brutales. Lo que pasa es que, claro, ya después de haber comido la fabada, los tortos, madre mía, me está costando trabajo, mételo. Guajes, menos mal que somos dos, porque ahora vamos con les jambionais, la milhoja de fresa y la San Honoré. Eso sí, me dicen que no son caseres, pero que son de una confitería de aquí de Gijón de toda la vida. Va relleno como de la crema esa de los caramelos esos que se pegaban a la boca. Vamos con la milhoja, que bueno, ya sabéis que yo no soy muy amigo de los postres que no son caseros. En este caso, que vienen de una confitería muy reconocida aquí en Gijón, ¿por qué no? Está buena, pero demasiado dulzona. Se nota el sabor de la fresa y tal, pero sinceramente me quedo con la anterior, ¿eh? Ya no puedo más, estoy hasta las narices de tanto comer. Y el total de la farturina ha sido de 66,70 €. Y verdad que nos han invitado a la fabadina, me dicen que tienen servicio a domicilio y la cocina ininterrumpida. La sidrería El Sueño, situada en el barrio del Llano, en Gijón.